Bueno, buenas noches. Les agradezco mucho que estén aquí porque en definitiva me están dando su tiempo y el tiempo es lo único que no se recupera. Y quiero dedicar esta lectura a quien lo ha hecho posible, a mi amigo Carlos Espinosa Domínguez. Esta obra poética casi completa, dice casi, en primer lugar porque no me he muerto todavía y supongo que me quede algo por escribir. Y en segundo porque de la etapa de Cuba he podido rescatar bastante. Sin embargo, no he rescatado una cosa que sí me hubiera gustado. En 1965 se celebró un concurso entre las 3 facultades de letras de Cuba, de las 3 universidades. El jurado estaba compuesto por Camila Enríquez Ureña, Graciela Pogolotti y José Antonio Portuondo. El primer premio recayó en mi cuaderno, mi poemario El extranjero. El segundo premio en Guillermo Rodríguez Rivera y el tercero en Pedro Pérez Salví. Lo curioso de esto, y por eso lo cuento, para que puedan captar el clima que se vivía en Cuba en los años 60, es que cuando me entregan el premio José Antonio Portuondo, que ya sabemos la afiliación política de él, dijo allí públicamente en el acto que lamentaba mucho que mi poemario tuviera la calidad suficiente como para merecer el primer premio y no el de Guillermo Rodríguez Rivera, que era más positivo y más proclive al proceso revolucionario. Con lo cual ya se empezaba a escribir y a darse a conocer con un lastre detrás. No les era suficiente el que la obra fuera buena o medianamente buena, sino les importaba la adhesión, aunque fuera mediocre. De ese libro solo se rescató un poema porque apareció publicado en la Gaceta de Cuba, el resto se perdió. Sin embargo, aquí están los poemas que desde que yo empecé a escribir y conocí a los compañeros del Puente, mis poemas de los 17 años, 18, que hoy me hacen sonrojar. Los tengo aquí no porque crea que vale la pena mi obra y que aparezca todo, ni mucho menos, sino porque el que esté interesado en saber qué animaba al grupo nuestro del Puente, esos jóvenes independientes que vivieron el nacimiento del caos, pero que pensábamos que en un principio se debía a errores de improvisación, a errores personales, a demasiado fervor de mucha gente, hasta de que nos dimos cuenta después de que se estaba instituyendo la perversión en una nación, que desde entonces acá pues ha seguido perfeccionándose, aunque a veces los actos son bastante burdos, como en el caso de la lamentable muerte de Payá. Esos poemas reflejan no solamente los torpes inicios poéticos míos, sino la atmósfera que nos animaba a todos nosotros, ¿no? Eran unos poemas más bien melancólicos, críticos, no complacientes, etc. Y eso evidentemente no gustaba, no iba acorde, era como las palabras de Fernando Portuondo. Nosotros los que estamos aquí, todos, de una o de otra forma, hemos padecido la historia. Pero esa historia desmesurada, ese concepto de historia desmesurada. Cuando yo publiqué Poemas del 42 en Editorial Playor de Carlos Alberto en el año 89, Reinaldo en la introducción mencionó algo muy cierto que tiene vigencia. Él decía, refiriéndose a una entrevista que le hacen a Marguerite Yourcenar, ella dice al que la está entrevistando: usted parece estar convirtiendo la historia en un ídolo, al igual que los marxistas. La historia consiste en vidas individuales, algunas ilustres, la mayor parte de ellas oscuras.
Lo que no compartimos, aunque en un momento sí estuvimos tocados por creer que éramos los tocados de la historia, pero eso va unido a todos los conceptos de utopía que se tiene en la juventud. La utopía, el paraíso perdido que uno intenta recuperar. En este primer poema que voy a leer, que no es nada complaciente como la mayoría de estos poemas, se llama justamente así, Contra la historia. No me da miedo tu mayúscula, ni esas ínfulas que tienes de absoluto. Tus veredictos para mí no existen. Hace ya mucho tiempo que te bajé del altarcito donde te rinden culto los que han hecho de ti su nueva religión. Allá en mi infancia los adultos te mencionaban con toda reverencia y quise conocerte, pero nadie supo decirme dónde estabas. Mientras más me trataban de explicar, más te perdía. Así que imaginé que eras un libro enorme que no cabía entre mis manos y por lo tanto en ningún sitio. Cuando crecí me convencieron de que nosotros éramos la historia. Traté de entrar en ti, pero no te encontraba porque seguías sin caber entre mis manos. Sin saber dónde estabas, llegué a vivir en ti como lo hacía mi vecina la sorda, el policía bruto de la esquina, mi madre loca y hasta mi gato blanco que se perdió una noche de ciclón. Esa es la historia que encuentro en todas partes, aquella que nadie tiene en cuenta, la del temblor que a veces, sin testigos, nos da la vuelta al alma como un mojado calcetín, o que a mi alrededor el mundo se hace trizas y hay quien llora sin que nadie lo escuche. Pero eso te lo callas, no lo mencionas en tus falsarias páginas, porque la verdadera historia, esa que todavía no cabe entre mis manos, la está escribiendo Dios.